Bendiciones, qué bueno saludarte nuevamente a través de este medio, ahí en casa donde estás. Quiero que si tienes a tu familia a la par, te tomes de la mano con ellos. Y si estás ahí solo, tómate de la mano con el Espíritu Santo. Vamos a orar para empezar este tiempo. Después de un buen tiempo de alabanza y de adoración para nuestro buen Señor, que cada uno de nosotros podamos disponernos para poder recibir su palabra y que esa palabra sea una espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que cumpla el propósito por el cual Dios la envía para nuestras vidas. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, y queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Estamos más que agradecidos porque tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú nos has guardado, Señor, y seguimos orando, seguimos pidiendo por nuestra nación, Guatemala, seguimos pidiendo por nuestras ciudades, Señor, por cada departamento de nuestra nación, seguimos pidiendo, Señor, para que esta pandemia, Señor, desaparezca en el nombre de Jesús, que no hayan más muertes, más contagiados y que tu gloria se manifieste a través de nuestras vidas, Padre mío, y que podamos decir, Señor, que tu poder, Señor, está obrando a favor de nuestra nación. Señor, hoy disponemos nuestro corazón, nos ponemos delante de ti, Señor, y quita de nuestras mentes y de nuestros corazones todo distractor, Señor, y que esa palabra la podamos recibir, Señor, con fe y viviéndola en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y Santiago dice de esta manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Se los vuelvo a repetir: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Meditando en esta palabra, muchas veces cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, nosotros queremos resistir una prueba, y muchas veces necesitamos resistir al diablo. Y cuando nosotros tratamos de resistir al diablo, se nos olvida lo que está diciéndonos aquí primero el libro de Santiago, que debemos de someternos pues a Dios. Antes de poder resistir al diablo, necesitamos someternos a Dios. La palabra someter en esta porción viene del griego upotazo, que quiere decir debajo, organizar, unir, estar sujeto, bajo sujeción, estar bajo obediencia, estar bajo autoridad, estar bajo la voluntad de alguien. ¿Qué es lo que quiere decir entonces la palabra? Que necesitamos estar bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios y en obediencia a lo que Dios nos diga, para que cuando caminemos en esa obediencia nosotros podamos resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros. Ese término someter en el antiguo tiempo se usaba para en el lenguaje militar, y quería decir que los militares debían de organizar a su ejército en batallones bajo el mando de un líder. Entonces, ¿qué es lo que el escritor está tratando de darnos a entender aquí? Que nosotros debemos de organizarnos en batallones para pelear la buena batalla de la fe, y debemos de estar bajo el mando del Rey de Reyes, de nuestro buen Dios. Debemos de obedecerle a Dios. Someter es algo que debemos de hacer para poder enfrentar y resistir al enemigo, someternos a Dios antes que poder resistir al diablo. Esto debemos de entenderlo bastante bien. Someterse es hacer la voluntad de Dios sin cuestionar, hacer la voluntad de Dios sin dudar, hacer la voluntad de Dios sin pretender querer explicaciones, solo creyendo y obedeciendo. Ese es el sometimiento que Dios quiere en cada uno de nosotros. Quiero llevarte al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Y quiero leerte. El Señor Jesús está acá caminando con sus discípulos, está ejerciendo su ministerio y dice, habla de esta manera. Y dice: ¿por qué me llamáis Señor y Señor,
y no hacéis lo que yo digo. Es muy fácil muchas veces decir que Dios es nuestro Señor, pero solo lo decimos de la boca para afuera, porque reconocer un señorío es someternos bajo la autoridad de esa persona. En este caso, someternos bajo la autoridad de Dios. Reconocerlo como nuestro Señor es decir, hey, yo estoy dispuesto a obedecer tus órdenes, a acatar tus mandatos, a acatar tu dirección. Y todos le decían a Jesús Señor, pero la mayoría le decía Señor, pero no hacían lo que Él les decía. Por eso el Señor les pregunta, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Mire lo que dice esta porción de la palabra en el Evangelio de Lucas. Todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las hace. No es suficiente solo venir al Señor. No es suficiente solo escuchar al Señor. Es necesario hacer las palabras que el Señor nos está mandando. Y mire, venir al Señor es parte de lo que el Señor pretende de cada uno de nosotros. El que nos acercamos a Él es algo que hacemos por amor, lo hacemos muchas veces por necesidad y el Señor no lo toma mal, pero acercarnos a Él no es suficiente. Necesitamos escuchar su palabra y no es lo mismo oír que escuchar. Cuando nosotros oímos puede haber que algún ruido, algún sonido llame nuestra atención, pero solo volteamos a ver y a veces ni siquiera prestamos nuestra atención a lo que ese sonido o esa persona está diciendo. Escuchar es diferente cuando nosotros escuchamos con atención, cuando nosotros ponemos nuestros sentidos a lo que se nos está diciendo, hacemos reaccionar nuestros sentidos a lo que se nos está diciendo. A eso se refería el Señor cuando dice, el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Entonces necesitamos, para someternos a Dios, necesitamos venir a Dios. Para someternos a Dios necesitamos oír la palabra de Dios, y para someternos a Dios necesitamos hacer la palabra de Dios. La persona que se somete a Dios no es solo oidora de su palabra, no es solo una simple seguidora, es hacedora de la palabra de Dios. Y dice, les compararé a quién es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Habla de algunas cosas que son importantes que debemos de poner atención. Habla ¿en quién está comparando aquella persona que viene a Él, que escucha su palabra y que hace su palabra? Y dice que lo compara con aquel hombre que edifica una casa. Edificar una casa no es solo decir voy a hacerla, voy a empezar a tomar en cuenta todo lo que necesito para edificar esa casa, y debo de poner un fundamento sólido para levantar esa casa. Debo de cavar, debo de trabajar y debo de cavar hondo para poder edificar esta casa. Cuando nosotros empezamos la construcción de nuestro templo, el templo que el Señor nos ha permitido ahora ya poder estar en él, que ahora lo tenemos cerrado, pero muy pronto, primero Dios, vamos a estar en él nuevamente para poder seguir alabando al Señor juntos. Cuando nosotros empezamos la construcción de ese templo, el terreno en el que estábamos era un terreno bastante fangoso, y nosotros tuvimos la necesidad de hacer un relleno bastante fuerte sobre ese terreno para empezar a construir la iglesia. Pero luego de que hicimos el relleno, el arquitecto dispuso hacer un cimiento profundo y hacer doble zapata a las columnas que iban a ser la base del soporte de este templo. O sea, él cavó hondo para edificar esa casa, y eso es lo que el Señor está diciendo, y con eso está comparando a aquella persona que viene a él, que escucha su palabra y que hace su palabra, como aquel que edifica, cava y cava hondo. ¿Para qué? Para poder estar firme. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La persona que se somete a Dios es una persona que está cavando hondo, está
cavando hondo un fundamento a través de la palabra del Señor para estar establecido sobre la roca que es Cristo Jesús. Me llama la atención porque dice, cuando vino la inundación, cuando el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover. Esto quiere decir que nosotros en la vida, a pesar de que estamos cerca del Señor, a pesar de que nos venimos al Señor, a pesar de que escuchamos su palabra, a pesar de que nosotros hacemos la palabra del Señor, van a haber situaciones que van a golpear nuestra vida, van a haber quizá desiertos que vamos a tener que atravesar, tormentas que vamos a tener que enfrentar, van a haber inundaciones, quizá como se refiere aquí en la palabra, van a haber ríos que den con ímpetu con nosotros, pero lo que está diciendo aquí en la palabra y a como lo está comparando es que los ríos golpeaban la casa, que las inundaciones llegaban a la casa, pero que esa casa no se movía. Entonces, cuando yo estoy y me someto al Señor, yo tengo un fundamento sólido y las situaciones que vengan en contra de mí, no estoy diciendo que no van a tocarte, no estoy diciendo que no van a alcanzarte, pero lo que sí estoy diciendo a través de la palabra y estoy entendiendo es que esas situaciones no te van a mover del fundamento sólido que es Cristo Jesús. Luego sigue diciendo, mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Habla de dos personas, habla de una persona que edificó y cavó hondo y puso su fundamento sobre la roca, y habla de otra persona que edificó la casa, pero que solo el fundamento lo puso sobre la tierra, no cavó hondo, y cuando el río dio con ímpetu, aquella casa cayó y fue grande, grande la ruina de aquella casa. Y yo quiero decirte aquí que cuando estamos analizando esto, quiere decir, no necesariamente está hablando de una persona cristiana y una persona no cristiana, una persona temerosa de Dios y una persona no temerosa de Dios. Está hablando quizá de dos personas temerosas de Dios y vienen al Señor, pero no es suficiente solo con seguir al Señor, no es solo suficiente con escuchar la palabra de Dios, es suficiente hacer. Es necesario hacer la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros nos podemos diferenciar de aquellos que edifican sobre la tierra y aquellos que edifican y ponen su fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Quiero animarte. Empezamos en el libro de Santiago a decir, sometámonos a Dios para poder resistir al diablo, y al someternos a Dios necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos escuchar su palabra y necesitamos hacer su palabra. Cuando lo hacemos, nosotros estamos bajo sujeción, estamos bajo la voluntad de Dios, y cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, rendimos nuestra voluntad y hacemos lo que el Padre nos manda, hacemos las ordenanzas de nuestro Dios. Y muchas veces las ordenanzas de nuestro Dios no van a estar de acuerdo a lo que nosotros queremos, muchas veces van a ir en contra de nuestra voluntad, pero es ahí donde nosotros nos sometemos a Dios, nos sujetamos a Dios, y cuando lo hacemos, entonces podemos levantarnos y resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. ¿Me está siguiendo? Y mire, lo que el Señor les estaba diciendo y la forma en la que estaba comparando a aquellos dos cimientos con nuestra vida en el Señor, era porque el Señor les había dado una enseñanza, y antes de esto les había hablado y les había dicho que tenían que tener amor por sus enemigos. Esa era una regla de oro que Jesús les estaba dando a sus discípulos, a sus seguidores, y les dijo: les digo a ustedes, amen a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Póngame atención aquí, qué difícil es esto. Por eso necesitamos estar sometidos a Dios, por eso necesitamos no solo seguir al Señor, sino que escuchar su palabra y hacer su palabra. Y para hacer su palabra nosotros necesitamos ser lo suficientemente humildes para
para rendir nuestra voluntad y anteponer la voluntad de Dios. Y como eso no es fácil, necesitamos pedirle que el Espíritu Santo obre sobre nuestras vidas para poder hacer lo que el Señor nos manda. Estaba diciendo, amad a vuestros enemigos. Estaba diciendo, haced bien a los que os aborrecen. Estaba diciendo, bendecid a los que os maldicen y orad porque aquellos que les calumnian. Nosotros en nuestra naturaleza humana, como seres humanos, muchas veces a nosotros nos cuesta horrores el poder amar a nuestros enemigos. Cuando una persona se vuelve nuestro enemigo, nosotros quisiéramos decirle a Jesús, hey, dame un par de minutos, déjame descolgarme de esta cruz, y con 2 o 3 minutos es suficiente para que yo me ponga a cuentas con mi enemigo. Pero el Señor Jesús estaba hablando en este tiempo y les estaba diciendo, no solo necesitas perdonarlo, necesitas amar a tu enemigo, necesitas bendecir al que te maldice, necesitas hacer el bien al que te aborrece y necesitas orar por aquellos que te calumnian. Ese era el carácter del Señor, y es ahí donde nosotros empezamos a someternos en humildad, empezamos a rendirnos, y es ahí donde podemos levantarnos con autoridad a resistir al diablo. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Por eso quiero llamarte la atención y decirte, no puedes resistir al diablo si no primero te sometes a Dios, y no puedes someterte a Dios si no estás dispuesto a seguirlo, a escuchar su palabra y a hacer su palabra. Y en eso necesitas cavar hondo como aquel que edificó su casa sobre la roca. Necesitas hacer lo que está de tu parte, necesitas rendir tu carne, necesitas crucificar tu carne y tu voluntad. Eso es algo que te corresponde a ti, no le corresponde al Señor. El Señor te está dando una ordenanza, y para eso tú tienes que poner de tu parte, y si te cuesta mucho, pedirle ayuda al Espíritu Santo. También Jesús les estaba diciendo, no juzguen para que ustedes no sean juzgados, no condenen para que ustedes no sean condenados, perdonen y serán perdonados. Ahí en el capítulo 6, en el libro de Lucas, capítulo 32, es donde empieza a decirles eso. No necesito que ustedes no juzguen, no están ustedes el juzgar. Mi voluntad es que ustedes no juzguen, que ustedes no condenen y que ustedes perdonen. Eso es someternos al Señor, eso es hacer la voluntad de Dios, porque nosotros muchas veces nos cuesta hacerlo, y es ahí donde el Señor necesita que nosotros nos sometamos. Les siguió diciendo, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. ¿Qué estaba diciendo? Necesitan moldear su corazón, necesitan transformarse para poder someterse a mi voluntad, necesitan ser guiados por el Espíritu Santo, necesitan ser generosos, necesitan estar dispuestos a dar. Y les decían, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. No intentes mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está atravesada en tu propio ojo. Y nosotros somos muy buenos muchas veces para señalar los errores y los defectos de los demás, y no somos buenos para nosotros escudriñar nuestro corazón y ver nuestra vida primeramente. Aquí es donde yo te quiero llevar. Necesitamos someternos a Dios, necesitamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos ser humildes y necesitamos rendirnos nosotros para que a través de someternos al Señor y hacer lo que el Señor nos manda, nosotros podamos levantarnos con toda autoridad y resistir al diablo para que huya de nosotros. Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros nos levantamos a resistir al diablo, pero no somos generosos. Nosotros nos levantamos y tratamos y pretendemos de resistir al diablo, y nosotros somos los primeros que juzgamos a las personas, que condenamos a las personas y no perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es algo que el Señor nos manda, es algo que el Señor nos dice, y tienes que ir más allá. Hay personas que dicen, sí, yo voy a perdonar, pero usted no me obligue a que yo trate con esa persona, usted no me obligue a que yo ame a esa persona. Es que no soy yo el que te estoy obligando, es la palabra del Señor la que está diciendo que nosotros necesitamos amar a nuestros enemigos, hacer el bien a aquellos que nos aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orad porque los que te calumnian. Y es ahí donde el Señor empieza a hacer que su voluntad se manifieste sobre nuestras vidas, y entonces nosotros necesitamos cavar
hondo. Necesitamos edificar sobre el fundamento sólido que es Cristo Jesús, para que cuando vengan los ríos y peguen con ímpetu en nuestras vidas, cuando vengan las inundaciones, nosotros no nos movamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Resistid al diablo. Eso lo podemos hacer si nos sometemos a Dios, si nos sometemos a la voluntad de Dios. Y para poder someternos y caminar en obediencia a la palabra de Dios, necesitamos tener humildad en nuestro corazón y necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para poder hacer lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos. Y esto no es solo de decir, hey, yo le estoy dejando todo en las manos a Dios, porque muchas veces cuando decimos, hey, yo estoy sometido a Dios y estoy dejándole todo en las manos a Dios, escúcheme aquí bien, hermano, amigo, no es necesariamente así como usted está diciendo, porque hay cosas que tú necesitas hacer, hay cosas que tú necesitas emprender, hay cosas que tú vas a hacer y el Señor no las va a hacer por ti. Muchas veces cuando decimos estamos dejando todo esto en las manos de Dios, las dejamos a veces en las manos del enemigo y no de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está esperando a que tú hagas lo que Él te está llamando a hacer. El que necesita perdonar eres tú, el que necesita dejar de juzgar eres tú, el que necesita dejar de condenar eres tú, el que necesita empezar a dar eres tú. Nosotros necesitamos hacer. A veces decimos, pero no tengo nada. Siempre hay algo que podemos dar. Podemos dar una palabra de esperanza, podemos dar una ayuda a través de nuestro testimonio, podemos dar aquella viuda cuando el profeta se acercó y dijo, no tengo nada que dar, solo tengo un poco de aceite, un poco de harina, iba a hacer una torta, la iba a comer con mi hijo y me iba a dejar morir. Y el profeta le dijo, está bien, pero hazme a mí primero. Siempre hay algo que podamos dar. Nosotros necesitamos someternos. Aquella viuda se sometió a la palabra. ¿Me está siguiendo? En uno de los evangelios Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, vamos, pasemos al otro lado. Y se subió a la barca con ellos, y cuando se subió a la barca con ellos, Jesús se durmió en la barca. Y cuando Jesús se durmió en la barca, empezó a azotarles una tormenta. Y cuando la tormenta empezó a azotarles, las olas caían dentro de la barca y la barca se estaba negando y los discípulos pensaron que se iban a hundir. Corrieron a donde estaba Jesús, le despertaron y le dijo, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Y Jesús se levantó, le habló a la tormenta, calmó la tormenta, hubo una gran bonanza, y cuando terminó les preguntó a sus discípulos, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y muchas veces nosotros pensamos que las situaciones que vivimos nos golpean para fortalecernos, pero esta tormenta lo que hizo a sus discípulos fue robarles la fe, robarles la palabra que Dios les había dado. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Les dio una palabra, les dio una dirección, y ellos no se pudieron someter a esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron que resistir la tormenta, la tempestad, la palabra les fue robada y ellos tuvieron temor y tuvieron miedo de morir y de hundirse. Por eso Jesús les dijo, ¿y dónde está vuestra fe? ¿A dónde te quiero llevar? Sométete a Dios, sométete a la palabra que Dios te ha dado. Dios nos dio una palabra en esta temporada. Dios dijo que vamos a salir de esta crisis, vamos a salir de esta calamidad, y Dios nos va a restaurar, va a traer una restauración al doble sobre nuestras vidas. No importa cuán duro te estén dando los ríos de la vida, de la tribulación, no importa cuánto te quieran inundar los problemas, no dejes que esos ríos, que esas inundaciones roben la palabra que Dios te ha dado. Párate firme, tú estás establecido en la roca que es Cristo Jesús. Cava hondo, profundiza tu cimiento, porque si tú estás establecido en Cristo Jesús, en
su palabra, nada ni nadie te va a mover. Vas a ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. No sé si me estás siguiendo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Necesitamos someternos a Dios para poder resistir al diablo, y el diablo va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar establecidos en la palabra. Jesús, cuando fue llevado al desierto, el diablo le tentó, pero él le resistió, y le resistió con la palabra. Estaba cimentado, Cristo estaba establecido en la palabra, y nosotros necesitamos estar ahí sometidos a Dios, establecidos en su palabra, en cada palabra que Él nos ha dado. Él dijo que nos va a sacar de esta temporada bendecidos, levantados, prosperados, restaurados. Él nos dijo que no nos iba a dejar y no nos iba a desamparar. Él dijo que no nos iba a soltar hasta que cumpliera con cada uno de nosotros todas aquellas cosas que Él nos ha dicho. Así que es tiempo de que tú y yo estemos sometidos a Dios. Es tiempo que nosotros seamos de aquellos que vienen a Jesús, que escuchan su palabra y que hacen su palabra. Toque a la persona que está a la par suya o escriba ahí: yo no solo me acerco a Dios, yo no solo escucho su palabra, sino que yo hago la voluntad de mi Padre. No se conforme solo con confesar a Cristo, no se conforme solo con escuchar la palabra. Usted necesita poner en práctica cada palabra, por difícil que sea, por contraria que sea a su conocimiento, a su experiencia, a su razonamiento. La palabra que el Señor le da es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos y las coyunturas. Así que esa palabra es fiel y verdadera, y tú y yo necesitamos aferrarnos a su palabra. No depende de mí, depende de ti, depende de cada uno de nosotros, de la manera en la que nosotros cabemos y ahondemos el cimiento para estar establecidos en la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Tienes una semilla, y es la semilla de la palabra. Confiésala a cada instante, háblala en todo momento, porque no importa cuánto te quiera inundar los problemas, cuánto te quieran golpear las circunstancias, hay una palabra que Dios ha mandado sobre tu vida, y esa palabra va a hacer que tú llegues al otro lado del mar, al otro lado de ese lago. Cristo Jesús los llevó al otro lado, hubo una gran bonanza, pero les preguntó: ¿dónde está tu fe? Y yo te pregunto hoy: ¿dónde está tu fe? Si tu fe está en la palabra, cimiéntate, mantente firme, sométete a Dios y resiste al diablo, y el diablo va a tener que huir de tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo quiero establecer esta palabra, Señor, sobre cada una de las personas que nos está viendo. Señor, que cada uno de nosotros seamos lo suficientemente humildes y que podamos someternos a Dios, someternos a tu voluntad, que podamos, Señor, someternos a tus planes, someternos a tus proyectos, someternos a tus mandatos, someternos a tu liderazgo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y a través de someternos, Señor, a cada palabra tuya, nosotros podamos levantarnos y resistir al diablo para que huya de nosotros, Señor, y que nosotros podamos salir victoriosos en toda situación, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Señor, por aquellas personas que han estado en dificultades, para que lo primero que hagan, Señor, sea buscar tu palabra y someterse a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, para que podamos tener el denuedo, para que tú envíes al Espíritu Santo sobre cada una de las personas que nos está viendo, para que nosotros podamos levantarnos con denuedo, así como se levantaron tus discípulos después de ser llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar el Evangelio. Que nosotros nos levantemos con denuedo a hacer tu voluntad, Señor, a amar a nuestros enemigos, Señor, a orar, Señor, por los que nos calumnian, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Rey, Señor, a perdonar a aquellos que nos han dañado, Señor, en el nombre de Jesús, a no juzgar, Señor, a no juzgar, a no condenar, Señor, en el nombre de Jesús, y estar dispuestos siempre a dar, porque tú nos has dado, Señor, lo suficiente para que nosotros podamos compartir. Enséñanos, Padre mío, y que nosotros podamos someternos a Dios en todas las circunstancias, confiando que poderoso es Dios que está con nosotros para cumplir cada una de las palabras que nos ha dado, y que, Señor, Cristo Jesús sea nuestra roca firme,
Que tu palabra sea nuestra roca donde estemos establecidos. Que no nos cansemos, Señor, de hacer cimientos hondos a través de tu palabra, sabiendo, Señor, que nada nos va a mover si nosotros estamos establecidos en cada palabra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra se establece sobre tu vida y que tú y yo caminamos sometidos a Dios, resistimos al diablo y huye de nosotros, y nosotros salimos victoriosos, bendecidos, levantados y prosperados en este tiempo. Muchas gracias, Dios te bendiga.